Buenas tardes, nuevamente ya es viernes, estamos cerrando otra semana con temas que nos importa mirar en profundidad. Están pasando muchas cosas, tenemos muchos cambios, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué se está haciendo para poder protegerlos de todo lo que está ocurriendo? Los problemas de la pandemia, el confinamiento, ¿qué pasa con su salud mental, las clases? Bueno, el socializar incluso con sus amiguitos. Bueno, vamos a estar conversando en profundidad de lo que se está viviendo en este año. Hoy en Agenda TV justamente del impacto de la pandemia en la infancia. Para ello tenemos tres destacadísimos invitados, se los quiero presentar de inmediato. Estamos junto a Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez. ¿Cómo está, Blanquita? Bienvenida. Muchas gracias, Bárbara, y gracias también por hacerse el espacio de hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Seguro que esto nos influye a todos de una u otra manera. Estamos también junto a Liliana Cortés, directora ejecutiva de la Fundación Súmate. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, muy buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y también cerramos esta semana junto a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días. Bueno, este es un tema que muchas veces va quedando de lado, la contingencia se lo va comiendo, pero tan relevante. ¿Cómo ven ustedes desde distintos ámbitos que están viviendo los niños esta pandemia que además se ha hecho tan larga, Blanquita? Sí, se ha hecho eterna. Mira, la verdad es que nosotros aquí desde el Ministerio vemos cómo esto ha afectado a todas las familias profundamente, en términos de las vulnerabilidades que se han visto agravadas, ¿verdad?, por este contexto, el empobrecimiento, la incertidumbre, el estrés que eso genera. Pero esto nosotros también sentimos que afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes y obviamente también a sus familias, entendiendo aquí que tenemos por una parte niños, niñas, adolescentes que no han podido socializar, están teniendo menos espacios de deporte, de recreación, etcétera, y por otra parte, madres, padres, cuidadores que están más estresados y que eso obviamente afecta también la salud mental y el ambiente familiar que se genera dentro de los hogares. Liliana. Bueno, yo creo que complementando lo que dice Blanquita, yo creo que es fundamental seguir visibilizando la necesidad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Creo que esta pandemia nos ha demostrado la falta también de, no solamente por el tema de educación, que es en lo que yo trabajo, el efecto, digamos, del cierre de la escuela, sino que también la falta de espacios públicos, culturales, cercanos a los barrios de los niños, niñas y jóvenes. Esos son temas que veníamos nosotros visualizando desde antes, pero no con la fuerza que se requiere como sociedad para que podamos darle un desarrollo integral desde la primera infancia a todos y todas ellas. Yo creo que ahí hay una clave de no centrarnos solamente en temas de salud mental o educación, sino que en esta mirada de desarrollo integral que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan, y cómo podemos llevar ese mayor bienestar a los barrios, a los lugares donde los niños, niñas y jóvenes viven, para que esto sea sostenible en el tiempo. O sea, no se trata solo con llegar con ayudas, sino que más bien de cómo generamos un entorno de mayor bienestar para que ellos puedan seguir desarrollándose. Marcelo. Yo comparto lo que plantea tanto Blanquita como la Lili. La verdad es que acá hay un fenómeno de espacios protectores que durante la pandemia han estado debilitados, especialmente para la infancia. Y cuando hablamos de la infancia hay que entender que no es una generalidad. O sea, la infancia tiene momentos en su desarrollo que son distintos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los más chiquititos, es tremendamente importante la presencia de los papás, la forma de poder jugar, el derecho a recrearse, el derecho a entender de alguna forma distinta cómo son estas necesidades que ellos tienen versus por ejemplo, los adolescentes. Pues los adolescentes están en la casa, cuando necesitan un espacio de diferenciación de sus padres, tienen que estar conviviendo con sus padres permanentemente durante el tiempo de pandemia. Cuando necesitan estar socializando con otros compañeros, resulta que tienen que estar online y no pueden estar socializando. Entonces, las necesidades son distintas según las etapas de desarrollo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en niveles preescolares hay retraso en el nivel del aprendizaje, del lenguaje, de todos los elementos que hay situaciones más regresivas, por ejemplo, en etapas de primera infancia, etcétera. Entonces, hablamos de no un caso en específico ni una generalidad cuando hablamos de infancia, sino de distintas infancias
que requieren y tienen necesidades específicas. Y ese es uno de los problemas que, tal como dice la Lili, súper claro, hay a veces una invisibilización de estas necesidades. Para nosotros es súper importante porque trabajamos en terreno con un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan desde el año 2014 con los vecinos, y el poder no estar cercano a los niños, a estos espacios y a estas necesidades producto de las restricciones que hemos tenido que vivir y que se entienden, pero claramente lo golpean fuertemente como grupo etario. Ahora, ¿cómo puede o qué impacto puede tener esta, de alguna manera, reducción? Cuando siempre pensamos los niños, la necesidad de que vayan al colegio o no, o el tema de salud mental, pero si empezamos a indagar en todos los aspectos, bueno, podríamos estar varias horas conversando. Blanquita. Sí, no sé. O Marcelo. No, por favor, Blanquita. No, efectivamente, a ver, yo creo que hay impactos que se ven. Hoy día nosotros tenemos ciertas encuestas, estudios, insumos que nos muestran que los niños, niñas y adolescentes están generando sintomatología que antes no generaban, ¿verdad? Están con dificultades efectivamente de autoestima, producto del no logro de los aprendizajes que se requieren. Además tenemos niños, niñas, adolescentes que en un 70% reportan también dificultad para poder expresar las emociones. Y bueno, uno sabe, ¿verdad? La gente, en general, desde la psicología, uno sabe que cuando uno no habla, no puede expresar sus emociones, se transforma en una angustia flotante que es súper difícil de abordar. Entonces, en ese sentido, es súper importante no solamente hacerse cargo como de la sintomatología propia de patología de salud mental, sino también de este nivel de angustia que está dando en el ambiente, y cómo también generamos los espacios necesarios para que dentro de los hogares, en las familias, se generen también estos ambientes propicios a poder trabajar y poder hablar sobre el tema, porque yo coincido con lo que dicen Liliana y Marcelo. O sea, de verdad que esto no tiene precedentes y ha sido totalmente estresante, y creo que para el próximo año además también tenemos un desafío importante de cómo lo vamos a abordar desde todos los espacios de donde interactúan los niños. Es relevante ese punto de la dificultad que tienen para expresar sus emociones. Pensemos que uno mismo, nosotros que ya hemos vivido hartos años más, por supuesto nunca una pandemia, ni siquiera nosotros quizás somos capaces de saber realmente qué nos está pasando, si es que hay un problema, lo estamos enfrentando, pero si hablamos de niños, prácticamente quizás la mitad de su vida han vivido en estas condiciones. ¿Qué podemos esperar también? ¿Cómo se aborda eso, Liliana? Bueno, yo creo que ahí tenemos el desafío en la educación. O sea, nosotros sabemos, lo hemos vivido nosotros desde el reingreso educativo, que es a lo que nos dedicamos, cuando recibimos a los jóvenes para poder trabajar el tema de la recuperación de sus trayectorias educativas, uno de los temas a trabajar es el desarrollo de las habilidades socioemocionales fuertemente. Pero eso es una deuda que tenemos en toda la educación, en todo el sistema educativo de nuestro país. Nos hemos concentrado muchísimos años solo en contenido, solo en conocimiento, y hemos dejado de lado, digamos, este tremendo componente que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales para que complemente ese espacio educativo de conocimiento, donde en realidad ir a la escuela no es solo ir a aprender matemáticas o temas más bien cognitivos, sino que sobre todo, como decían antes, también socializar, interactuar, expresarse. La expresión de las emociones pasa también por tener una práctica de expresión oral que todavía en nuestro país tenemos grandes brechas. Entonces, yo diría que aquí yo me pregunto día a día con qué nos vamos a quedar después de esta pandemia, entendiendo que tenemos que llegar a una nueva normalidad. Hay cosas que yo espero que lleguen y que se queden, digamos, y una de ellas es la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales en el mundo de la educación, de que seamos capaces de generar un desarrollo integral, de que podamos poner todo el tema de las emociones y del descubrimiento, de la comprensión y el desarrollo de las emociones al servicio del aprendizaje. Los jóvenes aprenden mucho mejor la motivación, el propósito, la posibilidad de verdad de poder ir relatando la vida. O sea, cuando tú vas relatando tu vida, vas relatando lo que te pasa, lo vas construyendo. Y eso tiene que convertirse en un relato positivo, un relato esperanzador. Pero eso hay que construirlo, y la única forma de hacerlo es en la medida que somos capaces de darnos el permiso de expresar.
Eso, Marcelo, nos pone hartos desafíos más, porque ahora estamos pensando todos en el retorno a clases presenciales como una de las cosas fundamentales. Pero ¿a qué van a volver? Una vez que tengamos la normalidad, ¿qué vamos a enseñar? ¿Vamos a cambiar cosas aprovechando lo que debemos haber aprendido en esta pandemia? Yo creo que lo más relevante en esto es ponerse las metas claras. Muchas veces nosotros creemos que este espacio de tiempo ha sido un retroceso importante en materia cognitiva, académica, etcétera. Creo que lo fundamental hoy día es retornar a una tranquilidad de los niños para poder asumir este nuevo desafío, tener estos espacios protectores. Pensemos que durante todo este tiempo, de alguna forma ha habido alguna adaptabilidad para poder llevar las clases a las casas. Hay, sí, 1 de cada 5 niños que no ha podido volver a conectarse con las clases, ya sea de manera online o presencial. Y en muchos de ellos les ha costado muchísimo por los refuerzos de aprendizaje que se requieren. Pero también ha habido un déficit en el acompañamiento en materia de salud mental, por razones obvias. O sea, los dispositivos que antes estaban en la presencialidad en clases, por ejemplo, el acceso a los APS o habilidades para la vida o distintos programas que se prestan en los dispositivos que están en los colegios, los programas de la Junaep, los programas que de alguna forma van ayudando a crear esos espacios protectores, no estuvieron con plena capacidad ni con el foco porque precisamente requieren de la presencialidad. También la detección de los problemas mentales, la detección de la violencia intrafamiliar, todos esos elementos que son claves en la presencialidad, estuvieron disminuidos durante el tiempo de confinamiento. Entonces, hoy día vamos a tener situaciones complejas en materia de salud mental que hay que enfrentar desde el momento en que se retorna a la presencialidad. No es menor que han disminuido las atenciones en materia de salud mental para los jóvenes y adolescentes, precisamente por una diferencia en la capacidad de oferta, no por una diferencia en la capacidad de demanda. Hace pocos días la posta central dio a conocer el aumento en los intentos de suicidio de más de un 50%. No olvidemos que en la mitad de esos intentos de suicidio el consumo de alcohol y de drogas estaba presente y tenemos 17.000 jóvenes que tienen consumos problemáticos de droga y alcohol, según los reportes del SENDA. Entonces, en la práctica hay focos, hay una necesidad de segmentar estas necesidades especiales en materia de salud mental, de consumos problemáticos de droga, en materia de los espacios recreativos, en materia de detección de la violencia intrafamiliar, en materia de muchos otros elementos que además, donde la escuela ejerce un rol protector, se debe potenciar el reingreso de aquellos niños que han desertado del sistema educativo y que por supuesto que están en mayor riesgo de vulnerabilidad producto de todo este tipo de situaciones. Bueno, ese es un tema que también está preocupando bastante, no sé cómo se está abordando, Blanquita, respecto a lo que ocurre dentro de las casas. Uno tiende a decir en lugares de protección, en lugar de contención. Hay lugares en los que eso no solo no se cumple por distintas razones, sino que por todo lo contrario. Y se vulneran los derechos de los niños. ¿Qué pasa eso en medio de la pandemia? Considerando que hemos tenido que estar largos periodos encerrados, muchas veces en las habitaciones, en lugares muy pequeños también, todo eso se acentúa. Sí, efectivamente. A ver, aquí hay varias cosas que se están tomando en cuenta. Efectivamente, los niños, niñas y adolescentes han estado mayormente expuestos a vulneraciones de derechos y tal como dice Marcelo, las capacidades también de recibir esas vulneraciones y de poder reparar el daño que se hace, obviamente también ha estado disminuida producto del confinamiento. En ese sentido, entonces, se ha abordado de distintas maneras, ¿ya? Por una parte, tenemos el espacio preventivo, ¿verdad? Y más promocional. Nosotros estamos actualmente en una campaña que se llama Hablemos de Salud Mental, donde se generan ciertos espacios, ¿verdad?, para poder conversar en las casas y para poder prevenir que se generen vulneraciones de derechos, por supuesto, y para poder propiciar ambientes más sanos. Por otra parte, tenemos el nivel preventivo, donde efectivamente hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, de cómo pesquisar mejor aquellos indicios, aquellos factores de riesgo que podrían estar dando cuenta de una posible vulneración de derechos, no tanto en lo presencial, sino que también incorporando las técnicas que también hemos tenido que ir desarrollando, ¿verdad?, en términos de lo virtual, ¿verdad?, que no es igualmente efectivo, pero que de todas formas algo ahí se puede hacer. Hemos también digitalizado la mayor parte de nuestro contenido para poder también apoyar a los equipos en términos de poder darle algún tipo de continuidad también a las intervenciones.
Y por otra parte, en términos de la reparación del daño, o sea, ¿a quién derivo yo? Porque finalmente eso es lo que pasa. El niño va a llegar al colegio el próximo año, o ahora este año, ¿verdad? Este segundo semestre, el profesor se va a dar cuenta de que hay algún tipo de factor de riesgo, entonces, ¿qué hace? Y en ese sentido, entonces, hemos estado también potenciando aquellos dispositivos de salud mental que, sin duda, aquí ya tampoco voy a vender humo, digamos, si yo sé que nunca van a alcanzar, o en este momento no alcanzan para dar cuenta de todo lo que sabemos, porque ni siquiera sabemos bien cuál va a ser la magnitud de este problema, pero sí obviamente sabemos que va a haber un aumento y estamos haciendo los esfuerzos necesarios también para potenciar los dispositivos de salud mental que están en los territorios, porque finalmente es ahí donde están los niños, donde está la familia y donde tenemos que intervenir. Normalmente, o muchas veces, o normalmente, son en los mismos colegios en donde los profesores, las comunidades educativas se dan cuenta de que un niño está siendo vulnerado, así mismo como en centros hospitalarios, por ejemplo. ¿Cómo se aborda eso mientras no tengamos ese feedback que de alguna manera prende las señales de alerta? Bueno, yo creo creo que antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, nosotros todos los que trabajamos en educación tenemos claro que tenemos un rol de garante, o sea, garante de los derechos, digamos, de los niños, las niñas y jóvenes. Y desde ahí yo creo que es importante levantar las alertas, pero y generar, digamos, los pasos necesarios en términos de denuncias, levantamientos y búsqueda de soluciones. Pero paralelamente y entendiendo de que existe, digamos, una escasa red que todavía necesita muchos recursos y potenciarla, no olvidar, digamos, el rol también de contención y el rol, digamos, del mundo docente, de la escuela, de poder, de alguna forma, no solamente contener en términos de la problemática que se está presentando, sino que también de darle un espacio, como decían antes, protector, sistemático, continuo, que le dé estabilidad y estructura. O sea, lo último que podemos hacer es esperar que el problema se resuelva fuera de la escuela. Obviamente que la escuela no lo vamos a resolver, pero sí podemos tener un rol importante de protección porque el niño, la niña, el joven y su familia confía en la comunidad educativa. Por lo tanto, ahí nuevamente volver al espacio, digamos, de recuperación de trayectorias educativas, de poder favorecer las matrículas de niños que hoy día se nos perdieron, de poder dar un espacio de que ellos puedan retomar de a poco. Ahora, yo creo que tenemos que tener mucha cautela, digamos, en poder generar espacios protectores pero integrales. Yo no creo que todo se va a poder solucionar en una escuela. Entonces, yo paralelamente también estaría en la medida que tenemos la posibilidad de salir, estar abriendo las canchas de nuestros barrios, poder disponer de los espacios comunitarios que quedan. Hay sedes vecinales que han estado cerradas mucho tiempo, volver a abrirlas también para espacios de prioridad para niños, niñas y jóvenes. Talleres, o sea, no le pidamos todo a la escuela, no esperemos que se resuelva con un psicólogo todo, sino que más bien démosle lo que requiere los niños, que son espacios para poder jugar, distraerse. Nosotros siempre lo planteamos cuando trabajamos en el reingreso de los jóvenes, que los niños saben los problemas que tienen, los viven todos los días, no necesitamos que se los recordemos. Más bien lo que necesitamos es que el espacio que comparte con nosotros sea una instancia donde vea un espacio de salida, suficientemente atractivo y motivante, que le permita a lo mejor por una mañana dejar de lado la situación problemática en la que está y sentir que está aprendiendo, que está viendo un futuro y que puede ser parte y protagonista de la construcción de ese futuro. Y eso, entonces, muchas veces nos inundamos con las situaciones que vivimos y yo creo que es el peor favor que le hacemos a los niños. Más bien es volverlos a darles los recursos que necesitan. Y por último, yo creo que también en términos de sentido de urgencia, Bárbara, es fundamental también mapear lo que hoy día nos falta. Nosotros en ese sentido, el tema del reingreso escolar, o sea, cuando empiecen a abrirse de forma sistemática y masivamente las escuelas, recién ahí vamos a empezar a ver la magnitud del problema de salud mental, social y en este caso del abandono escolar con el que nos vamos a quedar.
Entonces, a mí lo que me daría mucha pena, digamos, y un profundo dolor es que al darnos cuenta recién empezáramos a hacer algo que va a estar listo en un año más. Entonces, hoy día ya lo sabemos. Tenemos claro los niños que están fuera, los problemas de salud mental que tenemos, y hoy día tenemos que estar creando todos los dispositivos lo más integrales posibles para abordar, estar preparados, no lamentarnos después. Pero eso también nos lleva a otro tema que es muy complejo, y es la deserción escolar. Si ya en tiempos normales es difícil, si ya en tiempos normales tenemos deserción normalmente, ¿qué podemos esperar ahora en la que no hay mayor control, los profesores no pueden contener físicamente a los alumnos también, muchas veces los van a ver incluso a sus casas? ¿Cómo se está abordando eso? Porque esos alumnos que se han perdido en este año, en el año pasado, va a ser muy difícil hacerlos volver al colegio, Marcelo. Sí, la verdad es que si uno analiza y si le pones cifras a esto, la importancia que tiene para el Estado el conjunto de niños y de jóvenes que se pierden en la exclusión escolar. Hablemos de la exclusión más que de la deserción. Si uno le pone cifra a esto, nosotros en un grupo de varias fundaciones estamos viendo la problemática de la exclusión escolar y le pedimos al Observatorio de Gasto Fiscal que hiciera un análisis de valor presente de lo que significa para el Estado en algunos parámetros. Por ejemplo, el considerar los menores ingresos laborales, la menor participación laboral, la mayor tasa de desempleo, los mayores gastos a subsidios monetarios, los mayores gastos de salud, la menor recaudación por impuestos. Llegamos a una cantidad de 18.000 millones de dólares, es decir, 6,3% del Producto Interno Bruto, que significa la población que hoy día está en deserción escolar, que supera alrededor de 200.000 personas. Entonces, ojo con lo que significa para un país la necesidad de una inversión pública. Es decir, para el Estado es costo eficiente, absolutamente, el avanzar en poder generar alternativas de reingreso educativo y mucho más también en avanzar en prevención de la exclusión escolar. O sea, en la medida que nosotros vamos anticipándonos, fíjate que la Fundación San Carlos de Maipo junto con la Municipalidad de Peñalolén hace ya una década implementaron el sistema de alerta temprana a la deserción escolar, reduciendo 1/3 la exclusión escolar de los niños en un periodo de 5 años, y eso se ha ido transformando en una política pública. ¿Por qué es importante? No tenemos que perder el foco para toda la sociedad, no solamente para el Estado, para toda la sociedad. Es una inversión costo eficiente el poder apoyar el reingreso educativo y en evitar la exclusión escolar bajo esta lógica. Blanquita, ¿qué se está haciendo en estas medidas? Y hablemos también del retorno a las clases presenciales. Ayer se anunció en las modificaciones del plan paso a paso la posibilidad de que los niños puedan volver al colegio incluso estando en cuarentenas. Eso generó múltiples reacciones desde todos los sectores. Nos gustaría saber qué piensan ustedes tres también al respecto. Blanquita. Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios temas. El primero, nosotros nos gusta hablar más de exclusión de los niños que de deserción, porque la verdad es que aquí nosotros mismos el sistema educativo los está excluyendo la mayoría de las veces porque no les entregamos las herramientas o no nos adaptamos suficientemente a sus capacidades o a sus necesidades, ¿verdad? En ese sentido, entonces, mencionar que lo que estamos haciendo hay varias cosas dando vuelta, pero en primer lugar, el Consejo Nacional de Educación aprobó la primera modalidad de reingreso educativo, que es una nueva modalidad de colegio, de centro educacional, digamos, y hoy día estamos ya tramitando la ley para que estas modalidades sean sujetas de subvención, ¿ya? De modo que esto también se pueda financiar de manera más consistente, un poco en la línea que decía la Liliana, ¿verdad? Que no podemos esperar a ver qué pasó para recién actuar. Nosotros sabemos que aquí hay muchos niños, Marcelo lo mencionaba, 1 de cada 5 niños no pudo asistir a clases online porque no tenía las condiciones, por tanto, sabemos que aquí van a haber niños que están fuera del sistema, que los fueron excluidos y por tanto tenemos que tener las herramientas y los dispositivos suficientes para poder volver a incorporarlos y que puedan reingresar al sistema de educación formal. No solamente aquí en términos académicos, sino que también un poco lo que se ha hablado en la integralidad que implica poder acceder a un colegio, a la alimentación que ahí se entrega, obviamente, a los deportes. Hemos visto también, por ejemplo, el aumento de la obesidad, ¿verdad? Dando cuenta que las cajas que se están entregando a Junaep, por ejemplo, no son lo mismo que los almuerzos servidos en el colegio, en el jardín, ¿verdad? En ese sentido, entonces, tenemos que lograr
generar también estos apoyos para aquellos alumnos, alumnas que han quedado excluidos del sitio. Eso en términos de cuáles son los dispositivos, cómo estamos enfrentando, y por supuesto la parte preventiva también es importante y estamos ahí potenciando en todos estos signos de alerta también y cómo podemos lograr también ir pesquisando los riesgos antes de que se produzca esta exposición. Y por otra parte, respecto del reingreso a clase, efectivamente nosotros hemos estado apoyando al Ministerio de Educación en la vuelta. Los apoderados, las apoderadas, las familias en general, las comunidades nos han estado solicitando también este regreso, un poco lo que hablábamos al inicio. Yo creo que los papás, las mamás, los cuidadores se ven sobrepasados ellos, por una parte muchas veces, pero también sobre todo yo creo que ven cuál es esa necesidad que tienen los mismos niños y que están demostrando que requieren para socializar, para acceder también a todo lo que implica. En ese sentido, entonces, también hablábamos de la alimentación que implica el colegio. O sea, el colegio es un lugar muy integral, más allá de lo académico, obviamente es importante, pero no es lo esencial, ¿verdad? Nosotros sí hemos estado apoyando el regreso a clase porque nos parece que es necesario. Y en ese sentido también hemos apoyado al Ministerio de Educación para poder lograr estos análisis que implican cuáles van a ser los soportes que van a tener los colegios en términos de pesquisa, por supuesto, y en términos de cómo se van a hacer unas derivaciones adecuadas, ¿verdad?, en caso de que la situación de salud mental de niños, niñas y adolescentes que llegan a los establecimientos educacionales esté muy deteriorada. Entonces, ahí cómo apoyar a las familias, etcétera. Así que sí hemos estado también en coordinaciones con ellos, pero por cierto apoyando la presencialidad, que sabemos que en ningún caso, o sea, que es fundamental, digamos, para el desarrollo integral y óptimo de los niños, niñas y adolescentes. Liliana, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad o los anuncios que se hicieron respecto al retorno a clases presenciales y a la vez la oposición que se ha generado desde hace mucho tiempo desde el colegio, profesores? Mira, primero que quisiera retomar lo que planteaba Marcelo de lo importante que es poder avanzar en una política de reingreso educativo a partir de lo que decía Blanquita también. Nosotros estamos muy contentos de la aprobación de la modalidad de reingreso y del ingreso también del proyecto de ley que le da que apoya, digamos, esta modalidad con una subvención, porque eso efectivamente son pasos concretos que nos van a permitir empezar a resolver el tema. Y también retomando algo que planteaba respecto a la experiencia de Peñalolén, de la necesidad de que este tema se aborde integralmente. O sea, como muy bien decía Marcelo, desde casi una década el sistema de alerta temprana ha funcionado en Peñalolén, y hoy día ellos hace años también tienen una propuesta de reingreso, una escuela de reingreso, y hoy día están con espacios de reencuentro educativo, aulas de reingreso, para poder tener toda la propuesta integral. No es solamente la prevención, sino que es necesario tener el dispositivo de ingreso formal y también tener otras posibilidades como aulas de reingreso en liceos, porque eso nos permite escalar y llegar a muchos más. Así que en ese sentido esperamos que la subvención, el proyecto de ley de subvención sea aprobado, porque si no es aprobado vamos a tener que seguir administrando precariedad, y el reingreso no va a dar lo que hay hoy día, que es muy poco, no va a dar abasto para lo que tenemos que abordar. Yendo, digamos, al tema del retorno a clase, bueno, yo creo que en ese sentido nosotros, creo que las nuevas noticias, digamos, respecto al paso a paso, hace un punto bien relevante que tiene que ver con la estabilidad. Lo más complejo para un colegio es tener que estar abriendo y cerrando, ¿ya? O sea, abrir, cerrar, porque eso genera mucha inestabilidad e incertidumbre, y las familias, ni las comunidades educativas, equipos docentes, directivos, asistentes de la educación, logran prepararse para estar abriendo y cerrando, ¿ya? Esto no es una tienda, uno no abre la cortina y cierra la cortina, sino que tienes que efectivamente, sobre todo, cuando además tienes montado también el tema online, o sea, entonces yo creo que esta primera noticia de poder seguir abriendo, si es que hay cuarentenas de nuevo, es muy importante. Eso es una señal que de aquí en adelante nos va a permitir empezar a preparar realmente el retorno a la nueva presencialidad con todas las condiciones que se requieren. Ahora,
¿Cuáles son los esfuerzos que creo que hay que seguir haciendo? Dos esfuerzos muy importantes. El primero tiene que ver con la generación de diálogo. Cada comunidad educativa tiene sus sellos, tiene sus formas de funcionar. Y en la medida que los consejos escolares, que son la unidad integral de decisiones de una escuela, no dialogue, esto va a ser mucho más dificultoso. Entonces, la pregunta es cómo generamos, cómo acompañamos a todas las comunidades educativas, las que han estado tratando de abrir todo el tiempo y las que no han abierto a lo mejor hace más de 1 año y medio, cómo las acompañamos para que empiecen a preparar este retorno lo antes posible. Y lo segundo tiene que ver con seguir generando las condiciones, y ahí es donde tomo el punto de, yo creo que nadie niega la necesidad de volver. Pero la generación de condiciones todavía tenemos que seguir trabajándola. Nosotros hablamos en nuestra mirada de educación, tenemos que ir construyendo seguridad, no dar la seguridad, porque la seguridad tiene un tema práctico de condiciones, de mascarillas, pero también tiene un elemento emocional, es un ambiente de seguridad. Entonces la pregunta es cómo construimos seguridades en cada una de las escuelas de nuestro país, para que eso sea permanente en el tiempo. Hay escuelas que van a necesitar, hay escuelas muy masivas y hay escuelas muy pequeñas, y en ambas se necesitan cosas diferentes. Entonces, no podemos plantear medidas iguales para todos. Y para saber qué es lo que se requiere, se necesita un diálogo, y el diálogo con el mundo docente, más allá del gremio, digamos, del colegio de profesores, yo diría que lo más relevante es que el docente tiene una opinión, y el docente ha aprendido mucho durante este tiempo. Por lo tanto, cómo poder volver a atender a sus niños y a sus niñas que tienen, digamos, en su escuela, es importante. Y nosotros creemos que en el diálogo todavía falta mucho camino que recorrer, y creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en ese sentido. ¿Cómo ven ustedes esta discusión, el debate público que se ha generado, Marcelo, y cómo seguimos avanzando? A ver, yo creo que acá, tal como dice Liliana, hay que ir construyendo seguridad. La realidad de las comunidades educativas son distintas, son muy diversas. Hay comunidades educativas que están en una tremenda exclusión y hay comunidades educativas que están mucho más avanzadas. Y yo creo que el principio básico y fundamental es la voluntariedad de este proceso y cómo se va a ir adaptando en función de ese diálogo. Y por cierto que es importante la opinión del magisterio, pero también es importante la opinión de la comunidad educativa, de los papás, de las mamás, de los cuidadores, de todo el contexto que está detrás de que un niño asista o no a clase. Y no solamente tiene que ver con el resguardo de las condiciones sanitarias, tal cual se expresaba acá. O sea, hay elementos que van a gatillarse a partir de la presencialidad y que vienen en este acumulado de problemas de salud mental, que significa contar con esos dispositivos de manera oportuna, los protocolos adecuados para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Fortalecer a la comunidad, fortalecer a la familia, fortalecer a la escuela, son 3 ejes fundamentales para crear y construir esta seguridad. Y ese es un proceso que no es masivo ni es generalizable, tiene que ir comunidad y comunidad. Entonces, creo que es una buena señal en volver a la estabilidad, esto que planteaba la Liliana, de no estar cerrando y abriendo la cortina, sino que fundamentalmente sí, el hacerlo con prudencia, con gradualidad, con consideración a la realidad local, a los recursos locales, a las necesidades emergentes. Todos esos elementos son propios de un plan que tiene que ir siendo sensibilizado en términos de la realidad local. ¿Cómo vamos a empezar una vez que ya asumamos que volvemos a una relativa normalidad, vamos a volver a las clases presenciales? ¿Cómo vamos a dimensionar, como ustedes mencionaron en algún momento, realmente el impacto y cómo lo vamos a abordar? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta o los niños no lo han manifestado, pero se puede ir mostrando después con el tiempo que sí quedaron secuelas. ¿Cómo las detectamos y cómo las vamos a abordar después, Blanquita? Compleja pregunta, pero mira, yo creo que aquí hay varias cosas. Por una parte, la Convención de Derechos del Niño y en general la experiencia que tenemos desde el mundo de infancia, ¿verdad? Tiene ciertos indicadores de bienestar integral que están asociados, ¿verdad?, al cumplimiento y al ejercicio de ciertos derechos de niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido
tenemos datos también y si es que no hay datos tendremos que generarlos, ¿verdad? Para poder ver cómo están los niños y niñas adolescentes en Chile respecto a esos distintos ámbitos. ¿Ya? Hay 4 ejes y eso está súper bien estructurado, son indicadores, por ejemplo, que tienen que ver con salud, con educación y que luego se traspasan, ¿verdad?, a que los niños estén asistiendo a sus controles, de que estén matriculados, de que estén asistiendo a la educación, que estén accediendo a espacios de participación, por ejemplo, que hoy día se han visto disminuidos, a espacios de desarrollo cultural, de desarrollo deportivo, etc. Entonces, en ese sentido, desde el Estado, ¿verdad?, y quienes estén específicamente la Subsecretaría de la Niñez, de aquí en adelante, vamos a tener todos nosotros, ¿verdad?, una responsabilidad importante ahí de poder resguardar y poder ir midiendo y publicando y informando respecto del bienestar y de cómo nosotros estamos entonces también generando los espacios para que los niños y niñas adolescentes puedan ejercer sus derechos de manera adecuada, oportuna y obviamente tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Eso por una parte. Y por otra parte, ahí también aprovecho de conversar del tema, ¿verdad? Hoy día estamos a puertas de aprobar la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, tenemos ahí ciertas discordancias, pero vamos a lograr un espacio, ¿verdad?, donde esto sea ley y donde las oficinas locales de la niñez, que van a ser las encargadas locales del ejercicio de estos derechos de niños, niñas y adolescentes, también van a tener un rol importante en términos no solamente de levantar las brechas, sino que también, ¿verdad?, de generar estas instancias donde los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos de manera adecuada. Así que yo creo que se nos viene un trabajo importante, complejo, pero de todas formas pienso que hoy día tenemos la institucionalidad, la estamos generando y creo que podemos hacer un buen trabajo ahí, obviamente con miras a poner a los niños en el centro, que es lo más importante. Liliana. Sí, mira, yo creo que para complementar lo que plantea Blanquita, nosotros como fundación y ahí también desde el corporativo, digamos, del Hogar de Cristo, creemos que esto tiene que ser desarrollado de manera integral y de mediano plazo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es pensar que esto lo vamos a resolver. Primero, los efectos los vamos a saber en varios años. Aquí estamos afectando generaciones. Entonces, desde ese punto de vista, también las soluciones tienen que plasmarse en acuerdos, ojalá acuerdos nacionales de largo aliento. Los próximos 4 o 5 años van a ser fundamentales para poder saber cómo nos fue en este proceso de recuperación. O sea, desde los desastres naturales sabemos que las reconstrucciones son lentas y requieren de un esfuerzo mancomunado, sostenido en el tiempo. Entonces imaginemos lo que necesitamos para poder recobrar el bienestar emocional de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, dicho eso, yo creo que primero, foco. Tenemos en el caso de educación 2 focos fundamentales. Uno es el de la brecha de aprendizaje y el segundo el de la exclusión educativa. Son globalmente los efectos más claros, digamos, del efecto de la pandemia. Y ahí yo diría que, como planteaba antes, nuestro currículum hoy día es un currículum muy duro, muy pesado, porque tiene muchos elementos. Creo que hay que generar, a partir de lo que hemos aprendido durante este año y medio, una priorización curricular que nos permita de verdad concentrarnos en las habilidades y en las actitudes que los niños, niñas y jóvenes necesitan para poder salir al mundo de la educación superior o al mundo laboral. Entonces ahí yo creo que queda una tarea, no solo es una tarea de la unidad de currículum y evaluación del ministerio, es una tarea de todas las comunidades educativas, y ahí muchos, digamos, de los que estamos también convocados en algunas redes de trabajo como Acción Colectiva por la Educación, también estamos pensando en cómo, junto con las comunidades educativas, plasmarnos en lo que en otros países se llama la primavera pedagógica, una revolución pedagógica en términos de comprender que es el momento de quedarnos con lo esencial para el siglo XXI. Y el segundo punto respecto a la exclusión educativa, bueno, ya lo hemos hablado, la modalidad de reingreso y su implementación es fundamental para estar preparados. Y aquí un llamado, digamos, a todos los sostenedores y a todas las comunidades educativas, que
la posibilidad de hacer reingreso en el barrio, en una ciudad pequeña de nuestro país, es posible. O sea, no tenemos que tener una escuela montada de reingreso, hay dispositivos mucho más simples y pequeños que de alta escalabilidad que creo que es importante plasmar, regar por todo el país. Marcelo, y a estos desafíos le agregamos el último factor. Hemos visto lamentablemente retrocesos en avance, por ejemplo, contra la lucha de la pobreza. Las condiciones con las que vamos a quedar después de la pandemia van a ser peores de las que teníamos incluso antes del estallido. Todo eso le va agregando dificultades a esta labor que ya era difícil de antes. Bueno, es evidente en las situaciones de pandemia o de crisis, los determinantes sociales afectan fuertemente todo el desarrollo tanto de los factores protectores como el incremento de factores de riesgo. Por lo tanto, es muy probable que esta situación de pobreza, de disminución de ingresos, de aumento del trabajo infantil, de aumento de la exclusión escolar, etcétera, nos vaya afectando en el conjunto de acciones que podemos hacer para el desarrollo positivo de la infancia. Pero yo rescataría algo de lo que dijo Liliana. Tenemos que ser hoy día, frente a una necesidad donde estamos viendo esto que significa el incremento de la desigualdad en materia educativa en el conjunto de la población escolar, también la oportunidad de fortalecer las habilidades sociales. Fíjate que nosotros desde hace algún tiempo venimos implementando un programa que se llama ICPS, que trabaja sobre las habilidades socioemocionales de los niños en edad preescolar. Y el primer estudio que hemos hecho al respecto, lejos de estar buscándolo, encontramos que aparecía un cambio importante en el aumento de la plasticidad cognitiva. Curiosamente, muchas de las personas cuando recién nos aproximamos a esto de las habilidades sociales, decimos, pero ¿y esto tendrá que ver con el aprendizaje en algún minuto? ¿Va a potenciar el aprendizaje? Y lo que uno empieza a encontrar en la evidencia internacional y en la evidencia local que hemos levantado es que el fortalecer habilidades sociales incide directamente en la capacidad de aprender. Por lo tanto, si hoy día tuviésemos que hacer una apuesta de largo plazo, fortalecer las habilidades socioemocionales, aprovechar este espacio que hemos tenido para crear estas condiciones, va a redundar en que recuperemos también espacio en los niveles y las capacidades de aprendizaje. Si tenemos esa visión de largo plazo, de crear estos dispositivos preventivos desde la primera infancia, de aprovecharlo ahora para ir cerrando esta brecha, y tal como dice la Liliana, esto no es de la noche a la mañana, hay que pensarlo en un plan progresivo. Hoy día hay dispositivos de gobierno que están haciendo un trabajo muy serio en poder consolidar, por ejemplo, los factores protectores. El Elige Vivir Sin Drogas, por ejemplo, ya tiene un trabajo desplegado en muchos municipios para levantar información local y sobre esa información local poner factores protectores en torno a la oferta pública para hacerle llegar en esos espacios a los niños y a los jóvenes también herramientas que les permitan mejorar su salud mental, apartarse de los consumos problemáticos, poder escolarizarse, fortalecer el vínculo con la escuela, con el entorno y con la comunidad. Los desafíos son muchísimos, vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura. Muy importante que así sea. Muchísimas gracias, Blanquita, Liliana y Marcelo, por habernos acompañado esta tarde en estos temas que ojalá nadie quede indiferente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es fundamental. Gracias y que tengan un buen día. Igualmente a los tres, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Pues ya es viernes. Los invitamos a todos a seguir junto a nosotros, cuidándose y, por supuesto, informándose aquí en emol.com.